reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Con su permiso, diputado presidente, con fundamento en lo establecido en los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen de la síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. Muchas gracias. Minuta de proyecto de decreto, por el que se conforman y adicionan las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Artículo único. Se reforma el primer párrafo y el apartado primero en su inciso C y el párrafo segundo, los apartados 3, 4 y 5 de la fracción octava del artículo 35, la fracción 3 del artículo 36, el segundo párrafo del apartado B de la fracción quinta, el primer párrafo del apartado C y el primer párrafo de la fracción sexta del artículo 41 al artículo 81, la fracción tercera del párrafo cuarto del artículo 99, el primer párrafo de la fracción primera del párrafo segundo del artículo 116, la fracción tercera del apartado A del artículo 122 se adiciona una fracción novena al artículo 35, un inciso C al apartado B de la fracción quinta del artículo 41, un párrafo séptimo del artículo 84, un tercer párrafo a la fracción tercera del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 35. Séptimo, iniciar leyes en los términos y en los requisitos que señalen esta Constitución y ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en materia se otorgue la ley. Octavo, votar las consultas populares sobre los temas trascendencial nacional o regional a las que sujetarán a lo siguiente. Primero, C. Para el caso de las consultas populares de tema trascendencia nacional a los ciudadanos, un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley. Para el caso de las consultas populares de temas trascendentales de trascendencia regional de competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de los electores de la entidad o entidades federativas que correspondan en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso C anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Tercero, no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte ni las garantías para su protección, los principios consagrados del artículo 40 de la misma, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura en ejecución, la inseguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia en consulta. Artículo 36. Tercero, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato en los términos que señala la ley. Artículo 41, apartado B. C. En los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción novena, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida implementación. Artículo 81. La fracción del presidente será directa en los términos que disponga la ley electoral. A cargo del presidente de Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución. Artículo 84. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo
que ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 siguientes días, el Congreso nombrará a quien concluirá en el periodo constitucional. En este periodo, en lo conducente se aplicaría lo dispuesto en los párrafos primero, segundo y quinto y sexto. Artículo 99. Las impugnaciones, actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal, distintas a las señaladas en dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato. Artículo 116. 1. Los gobernadores de los estados no podrán durar más en su cargo de más que 6 años y su mandato podrá ser revocado. Las constituciones de los estados establecerá las normas relativas en los procesos de revocación de mandato del gobernador en la entidad. Artículo 122A, tercero. El titular del Poder Ejecutivo se denominará jefe de gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. Será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su cargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, o en ningún caso o por ningún motivo podrá volver a ocupar este cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho. La Constitución Política de México establecerá las normas relativas al proceso para la revocación del mandato del jefe de gobierno. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Diario Oficial de la Federación. Las constituciones de las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes de la entrada en vigor al presente decreto deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad de uno de los municipios o alcaldías de la entidad. Podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional mediante la votación libre, directa y secreta. Será vinculante cuando la partición corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea mayoría absoluta. La jornada de votación se efectuará en fechas posterior y no coincidente en procesos electorales a la participación ciudadana locales o federales. Quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional. Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con anterior a este decreto armonizarán en su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los cargos iniciados durante la vigencia de dichas normas. Salón de sesión de la Cámara de Diputados de la Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, 5 de noviembre de 2019. Diputada Laura Angélica Rojas, presidenta. Diputada Julieta Marías, presidenta. Se remite a las legislaturas de los estados para efecto del artículo 135 constitucional, Ciudad de México, 5 de noviembre del 2019. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Diputado presidente.